Es un placer compartir de nuevo este tiempo de oración por un avivamiento personal. Un saludo a todos aquellos que nos escriben, que también piensan en nuestro ministerio en apoyar a través de Nequi, David Plata, en el 315-690-5504, y aquellos que también se han interesado por adquirir el libro Es Tiempo de Avivamiento. No lo esperes, no lo busques, provócalo, que también pueden adquirir al mismo número que ya cité, o en las plataformas de autores editores. Allí se lo fabrican y se lo envían directo a la puerta de su casa, o en Amazon KDP como libro digital. Bien, hoy día 36, el avivamiento es apertura a las naciones. Estamos leyendo Hechos de los Apóstoles, hoy verso 2, capítulo 2, verso 46. Hechos 2, 46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. El avivamiento es apertura para las misiones. Bueno, estamos orando por ese avivamiento personal, y antes de orar, leo aquí: en un avivamiento crece el llamado a las misiones, la predicación e incluso enseñar en entidades no cristianas. El pueblo está capacitado para servir porque conoce las Escrituras, vive en constante oración y dependencia del Espíritu Santo, y hay la disposición de moverse hacia donde Él indica. Los aportes financieros facilitan que se pueda ir a países donde las personas no han oído de Jesús. Dios mismo promueve la apertura en aquellos lugares de formas milagrosas, porque el pueblo ungido se mueve sin temer retaliación ni prestar atención a la oposición. Se da una avanzada única. Pienso que es algo importante. Estamos hablando por un avivamiento personal, pero también en medio de eso Dios empieza a hacer llamado a muchas personas, y también empieza a guiar a otros hacia otros países donde no se ha predicado el evangelio. Por eso, las 4 peticiones de oración, voy a explicar. La primera dice: Dios abra lugares no alcanzados, como la ventana 1040. Para los que no saben lo que es la ventana 1040, solo en su globo terráqueo usted puede marcar las coordenadas 1040 y todo lo que es zona de África, Asia. La mayoría son lugares no alcanzados, es decir, lugares donde el evangelio jamás se ha oído, jamás han oído el nombre de Jesús, no existen Biblias en esos lugares. Así que es un lugar donde está la mayoría de la población del mundo, y creo que si hiciéramos estadísticas, pues realmente la iglesia no ha hecho sino más o menos el 5% del trabajo a nivel mundial en cuestión de evangelización. Creo que ustedes pueden hacer búsqueda de estadísticas mundiales de misiones y me van a entender. Así que pues creo que no es que anime mucho saber que vamos tan lejos de la meta de predicar el evangelio al mundo entero, aún en medio de la época de la tecnología. Creo que es porque la iglesia nos hemos encerrado en las 4 paredes, y pues precisamente el avivamiento, lo que esperamos es que seamos movilizados todos hacia afuera, predicando pues a Cristo. Bien. Segundo, que yo entienda el llamado divino para mi vida. Eso es importante, porque muy lindo orar por los misioneros, pero Dios quiere que nosotros vayamos. Si ustedes recuerdan, Jesús le dice a sus discípulos: oren, porque la mies es mucha, los obreros son pocos. Parece que los discípulos oran, y el siguiente capítulo nos dice: y los envió Jesús en misión. Casi que, y es una regla muy pastoral, que cuando alguien propone algo, uno le dice: bueno, listo, ejecútalo. Creo que es igual con Dios, ¿no? Bien. Si yo estoy orando por misiones, pues también me dispongo a que Dios me ponga una misión. Puede ser ir a la vecina chismosa a la esquina, no importa, al señor de la tienda, bueno, al amigo, al familiar, a predicarle, a llevarle una ayuda, lo que sea. Pero cuando yo oro por misiones, tengo que estar dispuesto a ser movido a alguna misión por parte de Dios. Bien. Tercero, pido que el Señor Jesús levante nuevos obreros. Importantísimo que podamos nosotros empezar a detectar a nuestro alrededor personas que necesitan esa salvación. Finalmente, que pueda estar involucrado con la iglesia
en el servicio. Creo que todos los creyentes estamos llamados a ser útiles también dentro de la iglesia, dentro de la obra del Señor. Hablo de la iglesia local como organización en ese sentido, no como organismo, porque pues como organismo es toda la iglesia a nivel mundial. Como organización, pues cada congregación con sus estamentos, ¿no? Y lo que haya que hacer allí se puede hacer, y en lo que yo pueda involucrarme y servir, siempre hacerlo. Bien, con eso en mente, entonces, Dios abra lugares no alcanzados como la ventana 1040. Amado Dios, en esta hora, Señor, damos gracias por tu amor por nosotros, Señor, porque indudablemente nos amas tú, Señor. Dios, gracias porque amas también al mundo, Señor. Como dice la Escritura, de tal manera amó Dios al mundo. Gracias porque cuando vemos incluso allá al pueblo de Israel saliendo de Egipto, tu palabra dice que tú querías mostrarte a los egipcios para que ellos supieran que eres el único y verdadero Dios. Señor, aún tú obraste en la vida de Moisés algo especial para que él pudiera pararse al frente de Faraón, porque tú querías mostrarte a Faraón. Tú querías que Faraón también te conociera, Señor, porque tú quieres que las naciones te conozcan. Perdónanos porque como iglesia, como dice allí Romanos, capítulo 1, Señor, la iglesia tal vez hemos hecho igual, Señor, que la gente en tiempo de Noé, Señor, que por unirse en yugo desigual, que por estar haciendo cosas indebidas, Señor, silenciaron el evangelio que tenían, dejaron de predicar, detuvieron con injusticia la verdad, dejaron de hablar las cosas que tenían que hablar. Padre, perdónanos, Señor, si como iglesia hemos hecho exactamente igual, Señor, nos hemos silenciado ante un mundo que necesita oír el evangelio de Dios, la salvación de Dios acerca de Cristo, si nos hemos entretenido a hablar de cosas, Señor, vanidosas, Señor, que son innecesarias en muchos casos, Señor. Padre, por favor, que podamos volver a predicar a Cristo, pero que también podamos ver apertura en los corazones, en las familias, en las vidas, pero también en esos lugares, Señor, donde el evangelio no ha sido escuchado. De alguna manera creo que las misiones han estado abandonadas por años, Señor. Las misiones, Señor, y así las organizaciones misioneras, los misioneros, muchos de ellos, Señor, han tenido que trabajar con las uñas, jóvenes que tienen que tener un bivocacional, Señor, que tienen que ir, trabajar, cursar sus estudios, pagar sus propias universidades, prepararse en el lenguaje de aquellos lugares o etnias donde van a ir. Muchos de ellos, Señor, han tenido que hacerlo en sus propias fuerzas, Señor, confiando en ti, sí, pero luchando, Señor, arañando, Señor, y ha sido difícil para muchos de ellos poder lograr, Señor, esa meta de ir a predicar a los perdidos, porque la iglesia misma nos hemos descuidado en el dar, nos hemos descuidado en el orar, nos hemos descuidado en el ir y en el invitar, porque Dios, creo que hace 25 años atrás, Señor, tal vez se hacían cultos misioneros, se invitaban a los jóvenes, se retaban a las personas que incluso ya tenían una pensión, que tenían ya el resto de su vida tranquila para salir, para moverse, a que se involucraran a las misiones, Señor, y lo hacían, Señor. Pero hoy en día, Dios, no hay llamado a las misiones. Mucho dinero se va en conciertos, en eventos, en cosas innecesarias, Señor, que a la larga, Dios, no te dan gloria, sino solamente, Dios, enriquecen a unos pocos. Pero, Señor, las misiones, el predicar el evangelio, que es nuestra prioridad, porque es lo que tú nos mandaste a hacer, Dios, parece abandonado, Señor, por causa de tu iglesia, Señor. Ayuda a tu iglesia, ayuda a tu pueblo, que podamos, Señor, ver, Dios, no solo el involucramiento de la iglesia, Señor, en cuanto a comprometerse en apoyar, en ayudar, en servir, sino también, Señor, podamos ver Dios, cómo tú abres esos lugares, porque Dios, para muchos misioneros que van a esos países, Señor, incluso es prohibido que lleven una Biblia en su mano, incluso una cruz colgada en un cuello, Señor. Todo ese tipo de cosas obligan a veces, Señor, a los misioneros a entrar encubiertos como médicos, como ingenieros, ir en otros proyectos y poder ganar personas uno a uno. A veces hay misioneros que han dedicado años, 1, 2, 3 años para ganar una sola persona para Cristo en esos lugares, Señor, por el tipo de persecución que existe, por la forma cerrada que hay, Señor, culturas muy radicales, Señor, a ciertas religiones, Dios. Por favor, ayuda a tu iglesia, a tus siervos, ayuda a esos misioneros, jóvenes, adultos, Dios, esas diferentes entidades misioneras
en todo el mundo, Señor, necesitan, Dios, tu ayuda, necesitan la gracia tuya, necesitan que tú les defiendas, les proveas, les acompañes, les utilices de una forma especial, Señor. Para nosotros, tal vez aquí acomodados en nuestras sillas acolchadas, Señor, con nuestras luces de colores, Señor, se nos ha olvidado, Padre, que hay un planeta que necesita oír el Evangelio. Más del 97% tal vez, Señor, de este planeta. Dios, que está todo enfocado, la mayoría, Señor, en China, en Asia, en África, Señor, en esos países musulmanes, Señor, orientales. Dios, no han oído jamás el nombre de Jesús. Muchos de ellos no saben leer, muchos de ellos nunca han visto una Biblia en su vida, Señor. Muchos de ellos no saben qué significa el término iglesia, Señor. Padre, y nosotros aquí en nuestra comodidad, Señor, simplemente enriqueciéndonos poco, Señor, en vez de sembrar para la obra de Dios, Señor, para la extensión del reino de Dios. Perdona a tu iglesia, perdona a tu pueblo, nuestra indolencia, nuestro egoísmo. Perdona, Señor, nuestra apatía espiritual. Cuando vienen esos muchachos a los cultos misioneros, cuando vienen diciendo, miren, necesito apoyo para viajar allí, porque en muchos casos se están entrenando en supervivencia, están aprendiendo, Señor, muchas de estas cosas que se necesitan saber, Señor, hasta hacer una fogata, Señor, con piedras como se hacía en la antigüedad, porque a veces van a culturas donde, Señor, allí no hay tiendas, allí no hay almacenes donde se puedan conseguir las cosas. Tienen que aprender a sobrevivir, Señor, incluso a veces comiendo comida cruda, Padre. Señor, tú lo sabes, porque pues con mi esposa hemos trabajado esta parte de las misiones y entendemos, Señor, que hay tantos misioneros, Señor, sin respaldo, Señor, de la iglesia, del pueblo. Nadie se le ocurre orar, tener una lista de misioneros en su iglesia por los cuales clamar, a los cuales, Señor, apoyar, Padre, banderas por las cuales estemos orando por los países, orando también por las etnias, porque a veces ni siquiera conocemos las etnias que existen en nuestro propio país, Padre Santo. Por favor, ayuda, Señor. Mira cuántos siervos tuyos que caminan 9 y 10 horas, Señor, como aquí mismo en Colombia, por ejemplo, en el llano, Señor, misioneros que van por 3 y 4 días en camioneta, en moto, a pie, en botas de caucho, Señor, que se mojan, que se asolean, Dios, para llegar a predicarle a 3, 4 personas, Señor. Dios, no hemos valorado realmente lo que es la iglesia porque nos hemos entretenido a construir paredes, Señor, a levantar muros, Señor, en vez, Dios, de ir a predicar y armar, Señor, la iglesia de piedras vivas. Por favor, Padre, ayuda a tu iglesia, ayúdanos, Señor. Por eso oramos, Dios, porque queremos un avivamiento, pero, Señor, no va a haber avivamiento si el evangelio no se extiende como debe extenderse. Es lo que te pedimos hoy en el nombre de Jesús. Segundo lugar, que yo entienda el llamado divino para mi vida. Padre, por favor, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender el llamado tuyo, Padre, para nuestras vidas, que podamos, Señor, comprender, Señor, que nosotros estamos llamados a involucrarnos, Señor. En la iglesia no hay inútiles. Dios, tu palabra dice que cuando estábamos en pecado, Señor, dice, todos se hicieron inútiles. Y eso dice Romanos capítulo 3, Señor. Así que éramos inútiles, pero Señor, llegando a Cristo, todos tenemos utilidad porque estamos vivos, porque estamos llenos del Espíritu de Dios, porque Cristo llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Así que todos tenemos dones, todos tenemos talentos, habilidades, operaciones de Dios, ministerios de Dios, porque tú entregaste a tu iglesia, Dios, todas las capacidades, Señor, desde el más pequeño hasta el más grande, todos tenemos capacidades para servir, Señor, para ayudar de alguna manera, Señor, algunos con un llamado, Señor, a los jóvenes o a los adultos o a las mujeres o a cuidar ancianos o ayudar a los niños, Señor. Otros tenemos llamado hacia las misiones, Señor. Entonces oramos, Padre Santo, para que seas tú levantando, Señor, en nuestros corazones, Dios, ese espíritu, Señor, como dice de Jeremías, había dentro de mí un fuego que no podía resistir. Que tu Espíritu Santo esté obrando, como decía el apóstol Pablo, también me es impuesta necesidad. Por favor, que podamos entender, Señor, si estamos llamados a enseñar, si estamos llamados a ir a evangelizar, si estamos llamados a cuidar a otros, a pastorearles, a entrenarles, Señor, a capacitarles, a ministrar sobre sus vidas, Señor, a animarlos a abrir obras o a servir a Dios. Podamos, Señor, desarrollarnos como iglesia. Así que, Dios,
ruego a ti por cada uno de los que se conectan, Dios, a través de este medio, que han estado en este tiempo de oración, que han estado en este tiempo de búsqueda. Padre, en el nombre de Jesús, que tú les reveles el llamado tuyo, que tú les reveles, Dios, los dones que tienen, Señor, que puedan encontrar materiales que les ayuden también en esta búsqueda, Señor, y encontrar esa dirección tuya hacia donde tú quieres que ellos se dirijan, Señor, porque es lo que tu palabra nos dice, Señor, que tú preparaste para todos tus hijos, para tu pueblo, de antemano, Señor, obras para que andemos en ellas, Señor. Dios, no nos salvamos por obras, pero cuando somos salvos estamos llamados a actuar, estamos llamados a obrar en esas obras preparadas desde la eternidad para nosotros, Señor. Dios, así que podamos entender la misión tuya para nuestras vidas. Creo que es momento de preguntarnos cada uno, Señor, ¿para qué he sido llamado? ¿Qué es lo que Dios quiere conmigo? ¿Hacia dónde Dios quiere dirigirme a mí, a mi familia? ¿Hacia dónde quiere llevarme? ¿Cuál es el servicio que Dios quiere que yo ejecute realmente? Porque a veces creemos que el servicio es barrer en una iglesia, Señor. A veces creemos que servicio es eso, Señor, y no, Señor. Servicio es hacia la salvación de las almas, hacia la predicación por las almas. Todos estamos llamados a barrer, a trapear en la iglesia, a limpiar las sillas. Todos estamos llamados, Señor, a hacer esos oficios, porque esos son oficios. Pero, Señor, la verdadera misión son las almas. La verdadera misión, Señor, es la salvación, Dios, de las personas. La verdadera misión es la predicación del evangelio, la extensión del reino de Dios. Así que oramos, Padre, en el nombre de Jesús, que no perdamos el enfoque y que podamos entender lo que tú quieres con nosotros. Háblanos, por favor, Espíritu de Dios. Habla, Señor, en tu palabra, Señor, en un sueño, en una visión, Señor. Dios, levanta a un profeta como le pasó a Timoteo. Dice, a ti te fue entregado el ministerio por imposición de manos del presbiterio. Señor, que hayan ministros que realmente entiendan, Señor, cómo otros están siendo llamados y hacia dónde, y poder direccionar y entrenar, Señor, porque Dios, muchos entienden su llamado, pero no se han entrenado para el llamado. Por favor, ayúdanos a entrenarnos, que si como pastores, pues entonces como pastores y como evangelistas, entonces Dios, estemos dispuestos a unirnos a esos equipos evangelísticos, Señor, que preparan, que capacitan, que entregan herramientas, Señor, tan variadas, y podamos, Señor, capacitarnos en el oficio espiritual, Señor, que tú nos has llamado a hacer. Por favor, es lo que oramos, Señor, que si somos maestros, pues entonces dediquemos tiempo a la oración, a la lectura de la Biblia como debe ser, Señor, que si estamos llamados al pastoreo, Señor, entonces entendamos cómo hacer una llamada, una visita a un enfermo, Señor, y así cada uno de los ministerios, Señor, por favor, es lo que te rogamos ahora en Cristo Jesús, Señor. La tercera petición, pido que el Señor Jesús levante nuevos obreros. Dios, por favor, Señor, la cosecha está lista, Señor. Dios, estamos en un mundo, Señor, que necesita tu salvación, que necesita, Dios, predicadores, Señor, en la calle, Señor. Dios, porque no estamos aquí para entretener a un público, Señor. Estamos aquí, Señor, para predicar a los perdidos, Señor, para aquellos que no conocen de ti, que no conocen tu salvación, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor, porque Dios, no tenemos guarderías. Dios, estamos en una iglesia, Señor, viva, poderosa, Señor, y necesitamos ir hacia afuera, como dice la Escritura, sin muros habitaréis por la multitud de hombres. Por favor, que sea hasta el tiempo tuyo, Señor. Dios, tu palabra dice que cuando Israel salió de Egipto, Dios, otras naciones que estaban allí, otra gente de otras naciones salieron con ellos. Así que, Señor, gracias porque tú quieres, Señor, que cuando tú llegues por tu iglesia, por tu pueblo, Señor, sean gente de toda lengua, tribu, nación, Señor, que estén allí listos, preparados para ir contigo, Jesús. Dios, así que oramos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que Dios, tú levantes nuevos obreros, Señor.
Dios, que incomodes en las bancas de las iglesias a tantos ministros, líderes, Señor, y aún sus pastores, Señor, puedan entender quién está siendo llamado y puedan apoyar, Señor, el trabajo que se realiza, Señor, que si algún hermano está llamado al evangelismo y quiere salir y quiere llevar tratados o cantar en la calle o hacer obras de teatro, no lo sé, la forma en que tú le hayas entregado para hacerlo, como dice la Biblia, multiforme, gracia tuya, Señor, entonces lo puede hacer. Lo pueda hacer, Señor, con el respaldo de sus pastores, de sus ministros, de su congregación, Señor, que se puedan unir tantos como sean posibles, Señor. Por favor, incomoda a tu pueblo, saca a tu pueblo de la comodidad. Tal vez, creo que por eso viene a veces la persecución, Señor. Creo que es lo que entiendo, porque entonces tú dispersas al pueblo, como le pasó a la iglesia primitiva, Señor, que aquellos en Jerusalén se acomodaron allí, Señor, en la sede oficial, Señor, esos 8,000 que se habían ganado allí, Señor, se acomodaron tanto, pero un día, Señor, la hambruna obligó que se movieran, que fueran hacia las naciones, Dios, y entonces el evangelio se extendió, Señor. Amado Dios, por favor, ayuda a tu iglesia, ayuda a tu pueblo hoy, Señor, para que el evangelio se extienda, Señor. Sácanos del egoísmo, sácanos, Señor, del letargo espiritual, despiértanos, Señor, despierta a tu iglesia, a tu pueblo, avívanos. Es lo que te pedimos, Señor, y que estemos dispuestos a movernos siempre y cuando sea tu voluntad, siempre y cuando sea hacia donde tú nos estés indicando, como dice la escritura que tú le dijiste a Felipe, acércate a ese carro, que podamos ser sensibles a la voz del Espíritu de Dios en ese llamado a las misiones, al servicio, a la predicación, a ir y hacer la voluntad de Dios, como está escrito, he aquí, la voluntad de Dios me ha agradado. Señor, para eso estamos, Señor, para agradarte a ti, no al hombre, para agradarte a ti, no a una organización, para agradarte a ti, Señor, no a un sistema religioso, Señor, de ninguna clase. Estamos aquí para obedecerte a ti, Señor. Todos estamos llamados a servir. Dios, no podemos dejar que el evangelio se encierre, Señor, como está escrito, porque la palabra del Señor no está presa. Señor, aún estando en una cárcel, Pablo predicó desde sus cartas, en lo que enseñaba, venían incluso personas a visitarlo y allí les predicaba el evangelio. Así que, Señor, rogamos en el nombre de Jesús que seas tú utilizando aún nuestras circunstancias para que cumplamos la misión que tú quieres, Señor, que cumplamos. Es lo que hoy te pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. También, Señor. Gracias, Dios. Perdón. En cuarto lugar, que pueda estar involucrado con la iglesia en el servicio. Amado, gracias, porque creo que nos entrenamos en la iglesia local, Señor. Creo que ese es el verdadero objetivo de una iglesia local, entrenarnos, no entretenernos ahí por 20 años sin hacer nada, Señor, entrenarnos. Ayúdanos, por favor, que como iglesia podamos aprender a leer la Biblia, aprendamos a utilizarla, Señor, genuinamente, que aprendamos la vida de oración devocional, que aprendamos, Señor, hábitos correctos, Señor, que podamos, Señor, crecer en la fe, ser ministrados, Dios, ser ayudados, como dice de Timoteo, que desde la niñez había aprendido las Sagradas Escrituras, podamos, Señor, en la iglesia aprender, Señor, a utilizar bien la palabra de verdad, que es nuestra herramienta principal para predicar a Cristo, la Biblia. Porque, Señor, a veces esperamos, Señor, tener millones de recursos, Señor, y tal vez lo único que necesitamos es abrir la boca, Señor, predicar, pero tenemos que estar llenos del Espíritu de Dios y de la palabra de Dios, porque Cristo es la palabra viva, tiene que fluir de nosotros, tiene que fluir desde nuestro interior, Señor, y solo puede salir con autoridad y con poder cuando estamos llenos del Espíritu y de la palabra de Dios, como dice la Escritura, mas ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Que prediquemos, dice la Escritura, a tiempo y fuera de tiempo, que redarguyamos, que enseñemos, que instruyamos en justicia. Por favor, Señor, ayúdanos, porque solo tu palabra convierte el alma, porque solo tu palabra, Señor, Dios, puede traer transformación, vida, restauración a la vida de las personas. Es lo que oramos en el nombre de Jesús, entonces, que podamos involucrarnos en la iglesia, Señor, para entrenarnos en el servicio, para poder entrenarnos en la diligencia,
en el respeto, para entrenarnos, Señor, en estar en comunión con otros, entrenarnos incluso para tratar con personas difíciles, Señor, todo lo que necesitemos, porque es lo que tu palabra dice, Señor, que en la iglesia, Señor, padecemos. Aprendemos a padecer, Señor, porque hay tantas circunstancias, tantas situaciones que se presentan, pero, Señor, ayúdanos a entrenarnos también en ese trato con las personas, en la generosidad, en la espontaneidad, en la alabanza, en la adoración, Señor. Es un lugar de entrenamiento, es todo eso, Señor. Por favor, Señor, ayúdanos para luego entonces salir, Señor, a cumplir la misión que tú pides de nosotros. Por favor, enséñanos, ayúdanos como iglesia a entender todo lo grande y precioso que tú tienes con nosotros y a través de nosotros y puedas obrar, porque aún en la iglesia creo que también nos entrenamos, Señor, para orar por enfermos, para sanar los que están oprimidos, Señor, en tu nombre. Gracias, Dios. Es lo que oramos hoy, Señor, agradeciendo por ese avivamiento personal, agradeciendo porque creo que estás abriendo nuestros ojos, que estás quitando una venda, tal vez como cuando Lot se apartó de Abraham, Señor. Lot significa venda, velo, algo que cubre los ojos, algo que no deja ver, pero tan pronto esa venda, ese Lot se fue del lado de Abraham. Tu palabra dice que tú le hablaste a Abraham y le dijiste a Abraham, mira a tu alrededor, porque todo eso te lo entregaré a ti, te lo daré. Señor, creo que no hemos visto la tierra, no hemos visto la bendición, no hemos visto, Señor, las naciones, Señor, como nuestro campo de trabajo, Señor, porque hemos estado encerrados en las cuatro paredes, Señor, esperando que otro se encargue, esperando que otro haga el trabajo, Señor. Dios, no queremos ser perezosos, como dice la Escritura, no seáis perezosos en entrar a poseer la tierra que Jehová, oh Dios os ha entregado, Señor. Qué terrible, Dios, habían pasado muchos años desde que la tierra prometida había sido entregada y habían pueblos que aún no habían tomado su tierra, Señor. Qué terrible, Señor. Qué terrible. Tú nos has entregado las naciones, Señor, de la tierra, Señor. Dios, y queremos tomarlas a veces espiritualmente y oramos, Señor, pero no se nos ocurre ir con un tratado allí a predicar, Señor, cuando realmente la verdadera salvación, Señor, no se gana en el espíritu. La verdadera salvación, Señor, se gana, Señor, predicándole a los perdidos, Señor, porque el Salvador es Cristo, porque lo que la gente necesita oír es el mensaje de Dios. Porque, Señor, estamos hablando contigo acerca de las almas en vez de estarle hablando a las almas acerca de ti. Por favor, ayúdanos a ser sensatos, Dios, y hacer las cosas como tú quieres que las hagamos. En el nombre de Cristo, Señor, rompe nuestra comodidad, rompe nuestra apatía, nuestro egoísmo espiritual, Señor. Dios, porque aún los creyentes hemos adquirido esa tendencia de no me junto con la chusma, Señor, y hemos estado actuando de forma incorrecta porque Dios, tal vez hemos armado ese sectarismo como los fariseos, como los saduceos, que no se juntaban con nadie, Dios, que se creían mejores que los demás, Señor, y realmente nosotros estamos llamados, Señor, Dios, a ayudar al samaritano, a ayudar, Señor, a nuestro prójimo. Por favor, Señor, que entendamos que nuestro prójimo es el próximo, el que está al lado en la buceta, el que está al lado en nuestro salón de clases, el que está al lado en nuestra oficina. Señor, la persona que está al lado en nuestra casa, el vecino, Señor, borracho que viene a pegarle a su esposa, a maltratar a sus hijos, esa mujer adolorida, Señor, porque ha sido abandonada. Señor, que podamos entender, Señor, que tu iglesia, Señor, estamos llamados a predicar el amor de Dios. Porque Dios, ya sabemos que el mundo está mal, Señor. Y a veces nos quejamos porque el mundo está mal, pero somos nosotros los que podemos cambiarlo. Como dice la Biblia, que la iglesia primitiva trastornó el mundo en su época. Dice, aquellos que ponen el mundo de cabeza, dice la Escritura. Por favor, Señor, ayúdanos, que podamos nosotros poner nuestro mundo de cabeza hoy, Señor. Hoy, porque nos fascina hablar de las victorias de los grandes hombres de Dios en la Biblia, Señor. Pero tú quieres que esas victorias las vivamos nosotros, tus hijos, tu iglesia, tu pueblo. Porque es muy lindo de hablar de cómo se convirtieron multitudes en Hechos de los Apóstoles, pero ¿por qué no se están convirtiendo hoy? ¿Por qué no está pasando hoy?
Señor, líbranos del conformismo, líbranos, Señor, el espiritualismo, porque nos quedamos, Señor, aplaudiendo a los antiguos, como dice la Escritura. Ustedes adornan los sepulcros de los profetas, pero cuando viene un verdadero profeta lo matan. Dios, es lo que hacía el pueblo de Israel en época de Jesús, Señor. Por favor, perdona, porque estamos haciendo lo mismo, Señor. Estamos entretenidos, felices en el entretenimiento, pero cuando viene un verdadero siervo de Dios, entonces se sacrifica ese siervo de Dios. Pero de resto, terminamos adornando los sepulcros de los profetas, de aquellos que eran grandes, y entonces hablamos de los grandes avivadores, de Charles Finney, de Le Moody, de Spurgeon, y hablamos de ellos, Señor, pero no los imitamos, pero no hacemos como ellos hicieron, Señor. Un Spurgeon que le decían el hombre de rodillas de camello porque oraba, porque tuvo orfanatos con más de 4,000 niños. Nosotros no tenemos nada, no adoptamos un solo niño. Padre, por favor, quita de nosotros, Señor Dios, esa tendencia idolátrica hacia los siervos de Dios, y más bien que nos dispongamos a ser verdaderos siervos de Dios nosotros, a no quedarnos esperando a que otro haga el trabajo, no quedarnos admirando el trabajo de otros, sino hacerlo nosotros. Padre, porque tú nos llamas a nosotros, como dice la Escritura, heme aquí, envíame a mí. Señor, creo que es un llamado personal. Cada uno de nosotros queremos disponernos para servirte, Señor, aún por encima de la aprobación del hombre, porque, Señor, a veces estamos buscando tanto la aprobación del hombre y los recursos del hombre que no vemos cómo tú mismo nos provees los recursos. A veces el hombre estanca el trabajo que tú tienes para nosotros porque no empata con su visión, porque no empata con sus planes, con sus propósitos, tal vez egoístas, porque tal vez es que si se me va de misionero ya no entra la ofrenda que usted da. Por favor, Señor, líbranos. Líbranos, Dios, de poner en las manos del hombre lo que tú nos has entregado para hacer a nosotros, Señor. Que no seamos como el profeta joven, que por obedecer al anciano, Señor, egoísta ese anciano como lo fue, Señor, entonces terminemos comidos por el león. Por favor, guárdanos, Señor, porque Pablo no pidió permiso, Señor. Él simplemente fue a avisar lo que Dios le había mandado hacer. No estaba pidiendo permiso. Y, Señor, mientras podamos, pediremos permiso y si hay apoyo. Pero mientras no, Señor, tu misión, lo que tú mandas está por encima del hombre, está por encima del sistema, Señor, está por encima de cualquier reverendo, Señor, o denominación. Señor, haya apoyo o no, Señor, lo que tú mandas está siempre por encima. Como dice el apóstol Pablo, me es impuesta necesidad, o dijo el mismo apóstol Pedro, porque me es necesario obedecer primero a Dios que a los hombres. Padre, que entendamos hoy el llamado precioso, Señor, es lo que te ruego, Dios. Ayúdanos a entender, Señor, el llamado precioso a las misiones en el nombre de Cristo Jesús, ya que somos nosotros los pies, somos nosotros las manos, somos nosotros esa voz en el desierto, Señor, que clama. Somos nosotros, Señor, todos, porque tenemos el Espíritu de Dios, porque tenemos la palabra de Dios, y es todo lo que necesitamos. Como dice la Escritura, vayan sin alforja, no lleven cinto tampoco. Señor, por favor, ayúdanos a entender, Señor, el llamado tuyo, Padre, en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Mis amados, un gusto compartir con todos ustedes. Un abrazo en Cristo Jesús. Ya vamos en la recta final de este tiempo de oración por un avivamiento personal. Espero que haya sido esto de gran bendición en su vida, en su casa, que lo pueda compartir también con otros. Bendiciones en Cristo Jesús.